Hola, yo soy David Estrada. Y yo, Oscar Soto. Ambos somos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Y esto es Conversando de Derecho. Hoy nos encontramos desde la hermosa Universidad de Medellín, en el que es nuestro primer programa y esperamos sea el primero de muchos otros. Por supuesto, va a depender de que ustedes nos sigan y nos vean en los múltiples contenidos que vamos a seguir montando, no solamente en YouTube, sino que vamos a seguir montando en nuestras diferentes redes sociales. El día de hoy nos encontramos con lo que nosotros llamaríamos el rockstar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Estamos con el doctor Orión Vargas, quien, a diferencia de muchas otras personas, ha creado conocimiento nuevo en el ámbito jurídico. Con nosotros, Orión Vargas. Bueno, un saludo para todos, un saludo para David, un saludo para Oscar. Mil gracias por esta generosa invitación. Estoy muy contento de estar con, yo diría que dos grandes amigos de la universidad. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Excelente. Y como esto se trata pues de que conversemos nosotros, no solamente como amigos que somos, sino en derecho, hablando de una cosa muy particular que vos hiciste, algo que a mí no me cabe en la cabeza cómo fue que pasó. Creaste un producto que se llama el juez inteligente. ¿Qué es eso? Bueno, el juez inteligente básicamente es un software. Y digamos que ese software es una especie de calculadora probatoria. Ustedes saben que una calculadora normalmente lo que hace es realizar muchísimas operaciones complejas. Es decir, cuando sumamos 1 más 1, esa no es una operación compleja. Pero cuando queremos sumar muchísimas cantidades distintas, que no son 1 más 1, sino de miles o millones, entonces ya se hace necesario tener un dispositivo que es una calculadora, como la que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Entonces, básicamente el juez inteligente es un software que es una calculadora probatoria que le permite, digamos, que al estudiante de derecho, al profesor de teoría de la prueba, al abogado en ejercicio, al juez y al fiscal, digamos que calcular el valor probatorio que una prueba le da a un hecho y que 1000 pruebas en conjunto le dan a 500 hechos en relación con una o varias pretensiones o hipótesis que son planteadas en la demanda y en la contestación de la demanda, o obviamente pues si estamos en un proceso penal, pues digamos que por la fiscalía. Orión, ve, yo te voy a hacer una pregunta. Vos decís que es calcular y uno se imagina que es calcular, pero realmente ¿en qué consiste esa operación? O sea, ¿qué información vos le ingresás al software del juez natural y qué resultado arroja? Porque vos tenés que suministrarle una información precisamente al programa y él tiene que hacer una operación. ¿Qué hace ese software? Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera en inteligencia artificial hablamos de algoritmos y un algoritmo no es otra cosa que una receta, es decir, una serie ordenada de pasos que te permiten organizar tu pensamiento desde un comienzo hasta una fase intermedia y un resultado final. Entonces, de alguna manera, básicamente, si miramos un proceso judicial, una demanda, ¿qué es lo que tenemos en una demanda? Tenemos pretensiones, tenemos hechos y tenemos la prueba de esos hechos. Entonces, cuando hablamos de hechos jurídicamente relevantes. Entonces, lo primero que hace el juez de carne y hueso, el funcionario jurisdiccional, es introducir la pretensión que está ¿dónde? En la demanda. Entonces, él introduce una pretensión. Luego lo que él hace es anexarle o enlazarle los hechos que plantea quien tiene la carga de la prueba, es decir, el demandante, y que favorecen esa pretensión del demandante. Pero esos hechos tienen una conexión en términos de probabilidad, es decir, tienen una importancia en relación con esa pretensión. Entonces vamos a tener varios hechos que favorecen una pretensión y de alguna manera no todos los hechos tienen la misma relevancia. Entonces lo primero que el juez humano asigna en el sistema experto juez inteligente es un valor de relevancia a cada uno de los hechos. Bueno, para que lo pongamos en concreción. Entonces, supóngase que el juez recibe o recepciona un testimonio. ¿Vos qué haces con ese testimonio, Orión?
para aplicar la información de ese testimonio al juez inteligente. Listo, pero entonces ahí ya te fuiste a una prueba. Entonces estamos hablando de que primero el juez establece los hechos relevantes en relación con la pretensión y asigna un valor de relevancia. Ahora, ¿usted qué es lo que tiene que probar en un proceso? Esos hechos. Entonces aquí abajo están ¿qué? Cada una de las pruebas que van a favorecer cada uno de los hechos. Correcto. Entonces, en la etapa de la ordenación, cuando el juez decreta o admite una prueba que ha sido propuesta por las partes, es decir, solicitada o aportada, él tiene que preguntarse si la prueba es o no pertinente en relación con el hecho. Entonces, la relevancia es lo mismo que la pertinencia, solo que la relevancia es la conexión que hay entre un hecho y la pretensión, pero la pertinencia es la conexión que hay entre una prueba y ese hecho. Entonces, para él admitir o inadmitir, para él decretar o no, él tiene que hacerse una pregunta que es la siguiente. Él dice, si lo que dice esta prueba testimonial es cierto, ¿qué tan probable es el hecho? Y allí asigna un valor de pertinencia. Ahora, ese valor de pertinencia que asigna, lo asigna en términos de probabilidades, pero no son probabilidades matemáticas, sino que simplemente, por ejemplo, Oscar, si tú le das un bombón a un niño, ¿cierto? ¿Ese niño se pone feliz o se pone triste? Se pone feliz. Se pone feliz. Entonces les pregunto, ¿es el bombón pertinente o importante en relación con el hecho de la felicidad del niño? Sí, claro. Exacto. Y Sí. si usted le quita el bombón, ¿cómo se pone el niño? No, triste. Entonces decimos que una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si quitamos la prueba. En este caso, si le damos el bombón al niño, ¿qué es más probable? ¿Que se ponga feliz o triste? Feliz. Entonces la prueba es pertinente. Y si le quitamos el bombón, ¿qué es más probable? ¿Que el niño se ponga feliz o triste? Entonces la prueba es pertinente. Entonces miren que la pertinencia, Oscar, en el juez inteligente la entendemos como un grado de importancia en términos de la palabra probable en relación con un hecho. Entonces la prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si quitamos la prueba. De ahí lo que vos hablas de peso probatorio. Pero todavía no hemos calculado el peso probatorio, que esa es la pregunta que me hiciste inicialmente de qué es lo que se calcula. A ver, yo soy abogado litigante y digamos que de alguna manera uno aborda con un grado de escepticismo este tipo de propuestas, este tipo de instrumentos, porque uno, digamos que en la naturaleza de su ejercicio, cree mucho como en el instinto, en el tema de la práctica de las pruebas, además porque uno debe de, digamos, de ver las pruebas no solamente de una forma objetiva, sino subjetiva. Cuando yo estoy haciendo un interrogatorio, valorando la actitud de la parte, para uno también identificar un grado de credibilidad que se le puede asignar a una prueba o no. Ahí es donde yo digo, ¿cómo es que el sistema experto me puede ayudar a mí como litigante o inclusive al juez para determinar ese tipo de cosas? Muy importante esa pregunta también y es una pregunta de credibilidad. Miren que Oscar me hizo una pregunta de pertinencia y la tuya es más de credibilidad. Pues señores, vean, lo que tenemos que entender es, la credibilidad de alguna manera tiene unos atributos, dependiendo si la prueba es testimonial, si la prueba es documental o si la prueba es científica. Entonces, si tenemos una prueba testimonial, esos atributos de la credibilidad se llaman veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. Entonces, no es que el sistema experto le diga al juez si un testigo, un perito, una parte una vez fue interrogado. Si el testimonio es veraz. No, entonces eso lo decide el juez de carne y hueso. Entonces, por ejemplo, miren la pregunta de credibilidad que se hace el juez de carne y hueso. El juez de carne y hueso dice, bueno, acabamos de realizar la práctica de la prueba testimonial del testigo llamado David. Entonces el juez dice lo siguiente, dado que David fue veraz, no se contradijo, no estuvo sesgado, es decir, fue imparcial, no fue evasivo, fue objetivo y fue observacionalmente sensible, ¿qué tan probable es que lo que acaba de decir sea cierto? Entonces él puede decir, muy probable, casi cierto, poco probable, probable. Entonces nosotros estamos de alguna manera graduando la credibilidad también en términos de esa palabra probable, pero para eso acudimos a esos atributos de la credibilidad, que son los que te acabo de decir. ¿Cuáles fueron? Hombre, la veracidad tiene que ver con el hecho de que ese testigo sea honesto, pero también que no incurra en contradicciones. Es decir, la objetividad tiene que ver con el hecho de que lo que afirma o niega el testigo, la parte del perito, lo haya percibido por medio de sus sentidos y que no tenga sesgos de ninguna naturaleza.
Listo. Esa es la objetividad. Esa es la objetividad, y la sensibilidad observacional es la calidad de la objetividad, es decir, condiciones de modo, tiempo y lugar, Sí. así como la forma como tuvo conocimiento de los hechos, a qué distancia, de día, de noche, con las gafas, sin las gafas. Entonces miren que el juez lo único que hace es acudir a lo que tenemos en el Código General del Proceso, dado que el testigo fue veraz, objetivo y observacionalmente sensible, ¿qué tan probable es que lo que dijo sea cierto? Muy probable, casi cierto o cierto. Entonces asigna un valor de credibilidad. Lo que pasa es que nunca hemos asignado así la credibilidad. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? O sea, el juez se tiene que hacer tres preguntas básicas que son una pregunta de relevancia, una pregunta de pertinencia y una pregunta de credibilidad. La pregunta de relevancia es la siguiente. Si el hecho, miren mis manos, si el hecho es cierto, ¿qué tan probable es la pretensión? Poco probable, probable, más que probable, muy probable, casi cierto o cierto. Pertinencia, pregunta de pertinencia. Si lo que dice la prueba es cierto, ¿qué tan probable es el hecho? Poco probable, probable, muy probable. Y luego se hace una pregunta de credibilidad, que es, si este testigo cumple con los atributos de la credibilidad o no cumple, ¿qué tan probable es que lo que dijo sea cierto? Y le asigna un valor. Entonces, ahí es la importancia. Hay tres valores que el juez asigna, que son relevancia, pertinencia y credibilidad. ¿Dónde los asigna? En la ordenación. En la ordenación, él ya sabe cuáles son los hechos tema de prueba o hechos controvertidos o hechos jurídicamente relevantes si estamos en un proceso penal, y allí él asigna el valor de relevancia. Luego, en la misma ordenación, para decretar o no y para admitir o no admitir, asigna ¿qué? Pertinencia. Y en la práctica de la prueba, asigna ¿qué? Credibilidad. O sea que la valoración individual de la prueba en relación con un hecho se da ¿dónde? En la práctica de la prueba. Luego viene la última etapa, que es la etapa de la valoración, donde el juez se sienta juicioso en su despacho a valorar conjuntamente esas pruebas. Entonces, el sistema experto lo que hace es simplemente calcular el valor probatorio que esa prueba le da a ese hecho, y luego el valor probatorio que todas las pruebas le dan a todos los hechos y a la pretensión. Eso es lo que llamamos la valoración individual y conjunta del 176 del Código General del Proceso y del 380 de la Ley 906 de 2004. Orión, ahora fue que te cayó un libro en la cabeza un día y era un libro de probatorio, de lógica, o de que, pues, ¿de dónde te salió a vos la idea de decir, hombre, necesitamos una herramienta, necesitamos un instrumento que nos permita organizar de forma lógica toda esta información para llegar a este tipo de conclusiones? ¿A vos de dónde te salió eso? Bueno, no, vea, básicamente yo en el año 2000, más o menos en el 2008, 2009, entré aquí a la Universidad de Medellín porque me gané una beca siendo estudiante de Derecho. Cuando estudié aquí en Derecho hubo un congreso internacional en Derecho Comercial. Yo participé como estudiante con un artículo sobre propiedad intelectual y competencia desleal que se llamó Sampling en Colombia, aspectos legales y económicos, cuando nadie en Colombia hablaba de cómo era que eso se podía regular con las casas disqueras. Sí. Y a mí la música me ha gustado mucho, entonces ese tema me gustó. Y lo que hice fue agarrar fracciones menores de un segundo de fragmentos de diferentes artistas y hice una canción totalmente nueva. Pues sí que me gané ese concurso a nivel nacional, entonces me dieron una beca y estudié aquí la maestría en Derecho Procesal. Y allí, pues como yo soy ingeniero, de alguna manera Liliana Pavón y Mónica Bustamante me dijeron que dado que yo era ingeniero, ellos tenían un megaproyecto de la Universidad de Medellín que involucraba la teoría de la probabilidad en el derecho. Entonces, que yo, ¿por qué no me metía en ese megaproyecto? Y allí pues conocí a Michele Tarufo, que murió en el 2020, si no estoy mal, Sí, un procesalista, digamos que gigantesco. Y digamos que en la obra de Tarufo me encontré con el tema de la teoría de la probabilidad aplicada al derecho. Pero de alguna manera es una teoría de la probabilidad que es la teoría de la probabilidad matemática. Y vi que en ese libro de Tarufo tan importante que se llama La prueba de los hechos, él mencionaba otro tipo de teoría de la probabilidad que se había creado en la Universidad de Oxford en 1977. Entonces, el autor de esa nueva creación murió en el 2006, Jonathan Cohen, y él publicó un libro que se llama Lo probable y lo demostrable en 1977. Y lo que hizo allí fue volver pedazos todo el paradigma de la valoración de la prueba judicial. Y él le dijo a todos los norteamericanos y al resto del planeta, mire, es que en un proceso judicial no podemos jugar a los dados con probabilidades matemáticas. ¿Por qué? Porque no hay eventos que se repiten. Cada caso es un caso en particular y concreto y todos los que litigamos sabemos eso. Entonces se inventó una nueva teoría de la probabilidad y se las voy a resumir de una manera muy sencilla, sobre todo para que nuestros estudiantes la entiendan. Miren las nubes y el cielo, Oscar. Sí. Te pregunto, con base en la prueba del cielo, ¿sí o no?
¿Cuál es la probabilidad de que ahora llueva? En este momento, Sí. poco Cero. Pero Pues numéricamente, yo te diría numéricamente, cero. pues cero no, porque eso sería algo imposible. Pero póngale uno muy, de 1 a 10, de 1 a 100. de 1 a 100, 20. Entonces la probabilidad, con base en el cielo azulado que tenemos, de que llueva es del 20%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? 80. 80. Entonces miren lo que ustedes hicieron. Agarraron 100%, que es lo que llamamos en teoría la probabilidad del evento seguro, y le restaste el 20% y te dio 80. Jonathan Cohen nos dice, en mi teoría de la probabilidad eso no es posible. ¿Por qué? Miren pues, hay un principio que hace parte de las reglas de la sana crítica que se llama principio de no contradicción, que nos Sí. dice una cosa no puede ser y no ser. no ser al mismo tiempo y de la misma manera. Jonathan Cohen nos dice, con base en el cielo azulado, o sea, en la misma prueba, usted no puede afirmar al mismo tiempo y de la misma manera que va a llover y que no va a llover, porque estaríamos violando el principio de no contradicción. Miren qué tan sencillo eso Sí. que, o sea, el tipo era un gigante, porque al decir eso, ustedes miren lo que dice Jonathan Cohen, él dice, si yo con base en la prueba del cielo azul digo que la probabilidad es del 20% de que no llueva, la probabilidad de que llueva es cero. Es decir, porque no tengo una prueba que me soporte la Lo lluvia, contrario, la exacto. lluvia. Entonces, eso rompió, digamos que la teoría de la probabilidad matemática, y él se inventó una probabilidad que se llama probabilidades baconianas o inductivas en honor a Francis Bacon. Ahí radica lo famoso que se volvió Orión. No, tampoco. Ah, Cohen, no, Cohen, míralo, Jonathan es que Cohen. no, míralo, Jonathan Cohen. míralo todo humilde, pero Jonathan- ya no Jonathan hace Cohen. sino opacidad. Ayer andaba en el externado. Por la universidad Sí. de Medellín. No, pero vea, y con toda humildad, pero vea, anda paseando por todos lados, no anda ahí no en la corte, tribunales, ayer estaba en el externado, porque Pero es que, ahora Oscar, nos es cuenta que esa experiencia. esto es muy Pero ahí novedoso. radica, es que eso es la importancia, y es lo que deben entender, o digamos, comprender los que nos están escuchando. Es que Orión creó nuevo conocimiento a partir obviamente de lo que estaba previamente y lo que conocía. Ese dicho que dice que bajo la luz del sol no hay nada nuevo, lo conoció Orión, no lo conoció. No, pero yo te digo una cosa, Orión, y hay que entender algo, que es una muestra de cómo el conocimiento es universal. No Claro. se puede haber segmentación. ¿Cómo es posible que un hombre, digamos, en derecho, coge las reglas de la lógica, que la lógica obviamente es muy útil, o sea, en el derecho, pero coge las reglas del silogismo, de la inteligencia artificial y termina creando un instrumento que nos va a ayudar a todos para poder encontrar solución a casos concretos, ¿cierto? Porque eso es lo que se busca. No, y sabes que, hombre, el abogado tradicionalmente lo que le funciona trata de dejarlo quieto, déjelo así que funciona, y generalmente no crea herramientas que le ayuden a la resolución de esos problemas jurídicos. Esta es una de esas que, por supuesto, con el avance de las tecnologías, ahora en la época en la que estamos de tanta virtualidad, yo creo que se hace absolutamente necesario la implementación de este tipo de modelos. Sí, de acuerdo con esos comentarios, inmerecidos pues los que están haciendo en torno a mí, no los merezco, yo simplemente soy un pinche profesor universitario. No, pero, Y de alguna manera... pero muy bueno que no se le suba a la cabeza. A mí me dicen, ¿vos qué has hecho? Y digo, pues inteligencia artificial no, pues inteligente no, pues yo habré estudiado y todos hemos hecho algo en la vida, litigar y ejercer, pero una cosa tan novedosa no se había visto. Tan novedosa es que yo quiero que le cuente ustedes a los que nos están escuchando, ¿usted a dónde ha estado? Cuéntenos a dónde ha estado. Sí, muy importante, porque vea, al momento, pues, digamos que nosotros, porque somos amigos tuyos, yo te escuché cuento todos los días, mentira, si no me tiene hasta acá, pero todos los días habla del juez inteligente. Ahora, ¿cómo haremos para que el resto del mundo lo conozca? ¿Dónde has podido hablar del juez inteligente? Bueno, no, básicamente, digamos que el juez inteligente nació aquí en la Universidad de Medellín. Es un proyecto que he venido realizando con Liliana Pavón, que es una profe que todos conocemos aquí en la universidad, y con dos ingenieros también de la Universidad de Medellín, Jesús Incapié y Lina Sepúlveda. Y de alguna manera, digamos que el sistema experto, pues yo a través de mis redes sociales, digamos que lo he dado a conocer, y de allí, pues algunas personas que quiero mencionarlas, el doctor Rafael Matos, ustedes lo conocen, es
es juez, es magistrado en este momento y es profesor nuestro en la Universidad de Medellín, y la doctora María Clara Ocampo, que es la presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, que también fue nuestra juez más famosa aquí en Medellín del circuito, también porque fue la que sistematizó en pandemia, claro, egresada y profesora también. Entonces, de alguna manera, estas dos personas en la rama judicial son las personas que han creído en el proyecto del juez inteligente, a tal punto pues que me han abierto la puerta en sus juzgados, y son ellas las que de alguna manera me han ayudado a promocionar el sistema experto. De allí se han venido pegando como otras cosas, y digamos que con ciertas personas que se atreven a invitarme a conferencias, entonces es que se ha dado a conocer. Lo bonito es que hay una persona que ustedes deben conocer, que es el profesor Santiago Tres Palacios. Sí, claro. Él un día me escuchó en una conferencia en la que éramos profesores ambos, y se quedó a ver mi conferencia, y en la conferencia pues yo mostré el juez inteligente y a él le interesó mucho. Él me dijo: Orión, me interesa mucho ese proyecto tuyo. Y entonces, como él es penalista, yo ya venía con el profesor José Fernando Botero, con Liliana, con nuestros ingenieros, con Isabel Escobar, ya veníamos trabajando en un nuevo proyecto que, se los anuncios, se llama Penalista Inteligente. Y de alguna manera, ese nombre, yo primero lo puse Fiscal Inteligente, pero ese nombre lo puso José Fernando Botero. Él me dijo: Orión, si estás pensando en un sistema inteligente en penal, tienes que pensar no solo en el fiscal, sino en la defensa. Sí, en la defensa, claro. Entonces, de alguna manera, señores, yo ya venía trabajando y le comenté a Santiago Tres Palacios: profe, yo ahorita estoy comenzando a desarrollar un penalista inteligente, si a usted le interesa, metas en el barco. Y obviamente me dijo que sí, pero lo bonito fue que él es un abogado muy conectado en varios países, porque él es como una especie de consultor asesor en diversos países. Y entonces lo llamaron a dar una capacitación en Panamá, y él les dijo: mire, yo voy a capacitar, y yo voy a capacitar y a capacitar, pero créanme que aquí hay algo que les va a llamar la atención, y es un sistema experto que se llama Juez Inteligente. Pues dicho y hecho, a la semana me llamó él y me dijo: Orión, vámonos para Panamá. Y vámonos para Panamá es que de alguna manera logramos entrar ya en la Fiscalía General de Panamá y en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en la Corte Suprema ya están manejando nuestro sistema experto, digamos que en procesos complicados, y la Fiscalía General de Panamá, pues de alguna manera, ya para ellos estamos diseñando un prototipo que nos sirve a nosotros en nuestro penalista inteligente como experiencia de usuario, en el delito de estafa. Entonces, de alguna manera, créanme que fue de alguna manera el profe Santiago Tres Palacios, el profesor Rafael Matos y la doctora María Clara Ocampo, pues son tres personas fundamentales para el juez inteligente. Les cuento que la semana pasada y antepasada, pues la doctora María Clara Ocampo me hizo el puente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con la presidenta, sí, con la presidenta de la Comisión Seccional. Del Nacional de Disciplina Judicial, con la directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara. Es decir, la doctora María Clara me abrió un camino enorme para el juez inteligente, y el profe Rafael Matos, claro, la semana pasada también aquí con el Colegio de Jueces y Fiscales, en un evento gigantesco que hicieron, pues también me abrió las puertas. Ayer estuvimos en la Universidad de Externado por invitación del rector del Externado y del doctor Ramiro Bejarano, mostrando al cuerpo docente de la Facultad de Derecho el sistema experto. Claro, ahí te vi en la foto, mejor dicho, sí. Fabio López. Ay. Bueno, te voy a hacer una pregunta además del Externado. Bueno, y en general de todo, ¿cuál es la actitud de ellos cuando deben mostrarse el sistema? Porque lo que dijo acá David, nosotros los abogados vemos eso y sí, somos un poco reactivos ante el tema, pues, porque y me imagino que alguna vez has escuchado la frase: entonces va a reemplazar el juez. Pues son cosas del común, pues, porque es algo que está cambiando el paradigma del derecho. Nunca puede sentir, una máquina no va a sentir el sentimiento de o no va a resolver humanamente el conflicto o el litigio. Mire, hay algo muy bonito que yo aprendí yo diría que el mejor profesor que he tenido yo en la vida, que fue el doctor Fernando Jaramillo, profesor de Introducción al Derecho aquí en primer año en la Universidad de Medellín. Me uno. Me uno. Ah, es que todos pasamos por las manos del doctor Jaramillo. Y él me dejó,
él me dejó un mensaje muy claro que fue, él me decía, Orión, el temor a lo desconocido es lo que nos gobierna y nuestra misión como seres humanos es penetrar en el mundo de lo desconocido. Es muy bonito porque de alguna manera es eso. Entonces, ¿por qué la gente se demuestra reacia a la inteligencia artificial? Porque no la conocen. Entonces, cuando tú no conoces algo, tienes temor de eso. Pero una vez lo conoces y lo enfrentas, el temor desaparece. Entonces, esto es lo que se conoce, digamos que corporativamente como la gestión del cambio. Entonces, la gestión de un cambio, de algo que viene dándose durante años, nos pega muy duro porque nos da temor de lo que nos pueda pasar frente a lo que no dominamos. Por ejemplo, cuando usted llega a la casa de una persona que acaba de conocer, usted en la casa no sabe cómo se mueve, pero cuando usted ya ha entrado y ha conocido cada una de las piezas porque le dieron más confianza, pues usted ya se acomoda. Entonces miren que el temor a lo desconocido es algo que es normal en los seres humanos y por eso es que pues cuando yo me he enfrentado a eso, simplemente lo que hago es explicarle a las personas que la inteligencia artificial está para asistir al ser humano en las tareas complejas no más, y sobre todo en las tareas malucas y aburridas. Hay personas que realizan tareas repetitivas y viven aburridas todo el tiempo, entonces la inteligencia artificial los va a reemplazar en esas tareas y esos puestos de esas personas tendrán que ser rediseñados de manera creativa, es decir, esas personas, todas las personas tenemos muchos potenciales en muchas cosas. Lo interesante de la inteligencia artificial es que permite acomodarse a las capacidades de cada cual, entonces sabe qué le puede exigir a usted y qué no le puede exigir a usted y se adecua, digamos que a unos flujos de trabajo que le permiten a usted como ser humano tener tiempo para pensar y creativamente Y no para decir invertir en cosas. procesos de automatización. Exacto, y no para hacer una máquina más. Exacto. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo es eso. Entonces, el sistema experto juez inteligente lo que hace es asistir al juez en la valoración de 500 pruebas, de 1000 pruebas, de 1800 pruebas. En la mente eso es imposible manejarlo. Entonces, por eso digo yo, es simplemente un software que le permite al juez organizar su pensamiento desde las pruebas a los hechos y de los hechos a las pretensiones. Y ahí es que sos un rockstar. Ah, sí. Y ahí, Vea, esto es una realidad que yo creo que en la que todos nos vamos a tener que montar. No podemos dejar que los avances de la tecnología, inclusive en aplicación al derecho, nos vayan a dejar atrás como profesionales. Nos vamos a tener que adaptar a los cambios y creo que es una realidad. Ya tenemos inclusive en la actualidad procesos judiciales que se hayan fallado con el juez inteligente. Bueno, sí, de alguna manera, vuelvo y les digo, el doctor Rafael Matos, de alguna manera hicimos un ejercicio en un proceso de responsabilidad médica bastante complicadito. La doctora María Clara Ocampo, también hemos hecho ejercicios con ella, digamos que en procesos civiles. En el Tribunal Superior de Medellín, pues nuestros alumnos que ya han trabajado con el juez inteligente están auxiliando a los magistrados a resolver apelaciones en procesos de pertenencia y la verdad es que lo hacemos de manera un poquito más rápida y veloz. pero te hago la pregunta. ¿La decisión la tiene el juez y la contrastas con el software inteligente o van directamente con el software? No, es que de alguna manera el software le entrega un resultado, un valor probatorio conjunto al juez y de acuerdo al estándar de prueba el juez decide. Entonces, y con base con la información que le ha suministrado al sistema, pues es decir, es que no es absolutamente autónomo, depende de la información con la que nutres el sistema. No, depende totalmente del juez humano. Claro, si el juez humano no hace nada, ni piensa nada, el sistema se queda quieto, no hace nada. Claro. Es como les digo, es una calculadora. Usted a una calculadora le hunde las teclas y le da igual y él produce un resultado. No, y le digo, el temor de muchas personas sería que, derivado de la idiosincrasia, en donde gobierna la ley del menor esfuerzo, digan, no, pues ya el que se quiere relajar, pues deja al juez inteligente y prácticamente que él se ponga la toga. Imposible. No, para nada, para nada. Como les digo, es una herramienta que va a asistir, pero no solo a los jueces, va a asistir al estudiante de Derecho para que entienda lo que es una valoración racional de la prueba, va a asistir a nuestros profesores de teoría de la prueba para que den razonamiento probatorio en serio, va a servirle al abogado en ejercicio para que pueda predecir, con base en las pruebas que tiene, si concilia o no concilia mejor un proceso. Orión, inclusive yo pienso que eso puede ser una motivación, inclusive académicamente, para volver por la senda del estudio de la lógica jurídica. Claro, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Yo creo que de la mejor manera para comprender el funcionamiento del juez inteligente, no natural, del juez inteligente, es volver a los fundamentos de la lógica.
Sí, de claro, la lógica pública, puro claro, silogismo. claro. Empezar a estudiar silogismo. Es que, Oscar, un sistema experto propio de la inteligencia artificial, como el juez inteligente, trabaja con reglas de la lógica. Sí. O sea, trabaja con condicionales, trabaja con razonamiento inductivo, ¿me entiendes? Trabaja con eso, trabaja con el principio de no contradicción, trabaja con reglas de la experiencia, que son, ¿qué? Implicaciones lógicas. Inclusive yo diría que eso ayuda a construir hasta el sentido común, ¿cierto, Dios? Lo que pasa es que de alguna manera el sentido común Es el menos común de los no, sentidos. no, pero sabes que no, mira, el sentido común es el único dispositivo intelectual que tenemos todos los seres humanos. Es decir, el estudiante, el novio, la novia, tu papá, tu mamá, el profesor, la empleada, el empleado, todos tenemos ese dispositivo intelectual que se llama ¿cómo? Sentido común, que se traduce en qué? En reglas de la experiencia, pero que obviamente son ¿qué? Son implicaciones lógicas. Entonces, de alguna manera, eso es muy importante. Yo diría que por fortuna, el decano José Luis, créanme que desde hace rato ya venimos conversando en relación con una propuesta, digamos, de nuestro currículo en la facultad, para que desde primer semestre comencemos a introducir aspectos propios de la inteligencia artificial en nuestros estudiantes de Derecho. Muy bueno. Él me ha dicho, Orión, nosotros ya vimos la importancia de la inteligencia artificial y me dijo, y yo mientras sea el decano de esta facultad, pues voy a apoyar el tema y vamos a comenzar a introducirlo desde primer semestre. Una cosa, y tiene que comenzar por estudiar la lógica. Claro, Tiene que empezar ahí esas reglas. Claro, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, el abogado del futuro va a tener que hablar de algo que se llama, por ejemplo, gobernanza de algoritmos, gobernanza de datos, ética de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ingeniero que programa un software puede que tenga sesgos en relación con ciertas personas y programa el software de tal manera que ese software nunca va a contratar a una X persona. Entonces miren que nuestros abogados ya tienen que empezar como a pensar también en ese tema de la inteligencia artificial, sobre todo de esa ética de la inteligencia artificial. Nuestros funcionarios públicos recolectan millones y trillones de datos de las personas, las pupilas, la cara, es decir, usted está plenamente identificado. Usted sale por migración y pone sus ojos en la máquina y se le abre la puerta. Ese dato de sus ojos lo tiene ¿quién? El gobierno. ¿Cuál es el manejo que el sector público específicamente, eso se llama el gobierno de los datos? Entonces miren que nuestros estudiantes que van a ser futuros gobernantes, entonces van a ser futuros gobernantes no solo de una ciudad, sino de los datos que al interior de esa ciudad se captan de seres humanos, de personas humanas. Entonces el tema ahí de las garantías y derechos fundamentales se vuelve ¿qué? Fundamental. Entonces miren que por eso, y el decano ya, o sea, el decano desde hace rato Lo entendió. No, lo entendió y no solo, o sea, me lo está exigiendo, me está diciendo Orión. Entonces empecemos a pensar ya qué es lo que vamos a enseñar de inteligencia artificial en el derecho. Salió el manager del Rockstar a decirle para dónde coger. No, lo que pasa no, pero muy chévere, pues yo. O sea, el decano quiere hacer, mejor dicho, de alguna manera el decano quiere que la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín esté hablando desde primer semestre, pero hablando en serio de inteligencia artificial en el derecho. En el derecho. Y él está empeñado en eso y bueno, pues vamos a trabajar en eso. Este juez inteligente, Orión, ¿cómo la gente puede acceder a él? Bueno, básicamente el juez inteligente está colgado en un micrositio de tecnología. Ustedes buscan ahí en la Universidad de Medellín tecnologías y allí encuentran un link para que lo descarguen gratuitamente. Si no lo encuentran allí, simplemente en Google ponen juez inteligente instalación y él los lleva al micrositio de la Universidad de Medellín y allí lo descargan. ¿Lo busca juez inteligente Orión Vargas y aparece o no? Pues, pero es que ahí te manda a mi canal YouTube, ahí te manda pero muy bueno, porque en el canal de YouTube vos tenés algunos tutoriales de cómo manejar el juez inteligente. Pues porque obviamente nos vamos a tener que enfrentar ante el uso de la herramienta y puede que no sé qué tan amigable sea o qué tan poco amigable sea, requiere de abordar estos tutoriales. Sí, es ideal porque les comenté ahorita que el juez se tiene que hacer 3 preguntas, una pregunta de relevancia, una pregunta de pertinencia y una pregunta de credibilidad. Eso hoy en día no se hace. Entonces es una metodología, un algoritmo, un procedimiento nuevo que desde la Facultad de Derecho, mis queridos colegas, estamos proponiendo. Entonces cuando yo llego a otras partes a proponer una nueva metodología, procedimiento, luego de que se ha hecho durante muchísimo tiempo de otra manera, entonces ahí es donde está lo que sí se hace necesario, voltear el chip y comenzar a pensar, pero en términos de lógica, como dijo Oscar. Bueno, yo creo que este es un tema del que no nos gastaríamos el día de hoy para hablar, para abordarlo
y mucho más que nos interesaría conocer, digamos, el paso a paso de cómo utilizarlo de manera correcta. Yo creo que vos nos vas a destinar otro ratico Sí, para eso. claro, con mucho gusto. Excelente. Claro que Entonces, sí. a todas las personas que nos ven, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube nuestro, lo voy a poner por este ladito de acá, para que también compartan con otras personas. Hey, esto es información que no solamente les compete a ustedes, nos compete a todos los que formamos comunidad jurídica, no solo de la Universidad de Medellín, no solamente de este municipio, sino de este país, porque la idea es que todos tengamos este tipo de competencias. Yo quiero agregar algo que es muy importante, que a partir de lo que está haciendo Orión, yo pienso que se pueden formar muchos vertientes de investigaciones. Yo creo que la misma comunidad, como el objetivo también de nosotros es ayudar a la comunidad académica a mostrar opciones de investigación, yo pienso que todo lo que habló Orión acá puede ser susceptible de abrir nichos de investigación. Mire el tema del manejo de datos, de la ética de los datos, el tema de los algoritmos, todo eso que solo lo saben algunos ingenieros, también los abogados tienen que apropiarse de esos para poder de una u otra forma no solo regularlos, sino a partir de ellos, digamos, uno podría decir, volverse una como una opción de negocio, digámoslo así, al abogado que puede de una u otra forma conocer en profundidad sobre esos temas tecnológicos. Claro, por supuesto, es que todo lo que sirva para nutrir, digamos, la capacidad, la competencia del abogado, eso se va a ver reflejado en una sola cosa, negocio. Negocio. Bueno, yo quisiera decir que en relación con lo que dice Oscar de generar pues ese conocimiento, nosotros acabamos de crear una red mundial de inteligencia artificial aplicada a la justicia. Esa red mundial la acabamos de conformar con la Universidad de Buenos Aires, específicamente con el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Los directores de esa red, pues somos Juan Gustavo Corbalán de la Universidad de Buenos Aires, que es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, y Orión Vargas, pues, de la Universidad de Medellín. Digamos que nuestro primer Sí, socio... y sigue todo humilde, no, yo soy un profesor cualquiera. Pinche profesor. Nuestro primer socio en esa red es el gobierno de Panamá, específicamente el Ministerio Público, y de alguna manera ya tenemos digamos que otros personajes importantes allí. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el profesor Lorenzo Bujosa me dijo que ellos y la Universidad de Salamanca querían pertenecer a la red. Y yo también puedo pertenecerlo yo. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, profesor Enrique Siempre Cáceres. fue que lo fue sacando de taquito. Y... les cuento, de alguna manera, en la rama judicial específicamente ya tenemos también quienes quieren ayudarnos a hacer aplicaciones en la justicia, y pues de alguna manera también hay varias universidades que ya nos dicen que quieren estar como la Bolivariana, la Universidad Externado, la Universidad de AFIT, y por supuesto todas las personas que quieran pertenecer allí a la red, pues obviamente... primero, no, oiga, y no fue invitación aquí ay, le tocó. No, lo que pasa es que lo va a nombrar director ejecutivo. Ah, claro. ¿O usted también quiere ser director? No, es que para que gobiernen tantos, no, mucho, sí, no, mucho cacique y poco pero no, lo importante es que esa red, obviamente, la estamos proponiendo aquí al interior de la universidad, en el CETIA, y obviamente, pues digamos que va a ser una red que va a generar aplicaciones en la justicia, como por ejemplo, Prometea en la Corte Constitucional, que la puso Juan Gustavo Corbalán y su equipo del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, sí. Y nosotros que ya incorporamos nuestro juez inteligente en la Corte Suprema de Justicia de Panamá y en la Fiscalía General de la Nación de Panamá. La Corte Suprema utiliza una inteligencia artificial para seleccionar... La Corte Constitucional, correcto. Ese software lo hizo Argentina, la Universidad de Buenos Aires. Seleccionar las tutelas. Claro. Entonces, por eso te digo yo, Juan Gustavo y mi persona decidimos crear esa red mundial, pero se llama así, aplicada a la justicia. Entonces, lo que estamos desarrollando son aplicaciones de inteligencia artificial que resuelven, por ejemplo, con aprendizaje profundo, el papeleo en los procesos de restitución de tierras. Entonces, o por ejemplo, bueno, cómo semaforizamos los diversos procesos que le llegan a un juez para que se le prendan ciertas alarmas en relación con los vencimientos.
Hay cosas que se pueden hacer de manera muy rápida y muy sencilla, pero eso es lo que nos interesa en la red. Ir a los juzgados, ir a las fiscalías, ir a los países y de alguna manera ayudarles a implementar soluciones en sus procesos. Muy bien. Bueno, repito, inscríbanse en nuestro canal. De ustedes depende que podamos seguir sacando este tipo de contenido y por supuesto traer invitados de la talla de Orión. Y este canal es bienvenido también para todos. Es que esto es de ustedes para ustedes. Esperamos poder volverlos a tener en nuestro canal otra vez en nuestra emisión de Conversando Derecho.